Hola a todos, ¿os apetece escuchar un nuevo relato? Pues os traemos uno de tuyo y mío, que se titula Un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Hola, bonita. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas, cielo? Preguntó la oronda vigilante de seguridad a Julia, al verla reclinada sobre su asiento con los ojos cerrados. Se había quedado dormida y despertó ante las solícitas palabras de la uniformada, que la observaba con maternal gesto. Le agradeció su interés y miró con avidez a su alrededor, intranquila, hasta que vio un pequeño grupo junto al punto de encuentro del aeropuerto. Allí estaba una mujer con sus 2 hijos que se alegraron cuando Julia se identificó ante ellos. Gracias a su estancia en Estados Unidos y Canadá, cuando era muy joven, dominaba el inglés y pudo comunicarse con Yaroslava, la madre refugiada que había abandonado su país sumido en la guerra y la destrucción. En la cara de los niños permanecía grabada firmemente la expresión de tristeza y miedo por lo vivido en su ciudad natal. El estruendo de las bombas, los gritos de los vecinos, el fuego, la muerte, la desesperación habían acabado con las sonrisas que antaño les brotaban espontáneamente. Julia los acarició y ellos la miraron con ternura, como si fuera un familiar lejano. Su físico ayudaba, ya que Julia era rubia como ellos. Descendía de un alemán que en el siglo XIX había llegado a España para trabajar en una mina andaluza. Por su parte, fue el sentimiento maternal tan arraigado en ella lo que le hizo identificarse rápidamente con aquella familia traumatizada, sola en un país extraño. Montaron en el coche y partieron hacia el valle, donde los refugiados vivían en un hotel alquilado por la ONG que se encargaba de ellos y trataba de integrarlos en el país de acogida. Acababa de amanecer y un nuevo cielo, más luminoso y amable, se abría ante los ojos asustados de Yaroslava y sus pequeños, que miraban con asombro el paisaje repleto de urbanizaciones que se extendía junto a la autovía. Hicieron una parada para tomar algo caliente. Julia pensó que sería un agradable paréntesis entre el largo viaje en avión y el largo recorrido en coche. Una gran estación de servicio con amplia cafetería brindó la ocasión propicia. Allí pudieron hablar tranquilamente mientras tomaban chocolate con churros. Julia, que había participado como figurante en algunas películas, se dibujó un bigote de chocolate sobre el labio y simuló que no se daba cuenta, lo que provocó la risa cómplice de los niños y la contagiosa de la madre. Después, de nuevo en camino, las 2 mujeres, ambas madres por partida doble, hablaron de las arrugas de sus rostros. Yaroslava era más joven, pero tenía arrugas de experiencia, marcas que, según dijo, le había dejado la vida en la cara. Las arrugas de Julia, en cambio, eran de expresión, según constató la propia Yaroslava, ya que usaba muchos gestos o expresiones faciales para comunicar los sentimientos. El valle por el que discurrían se mostraba acogedor ante la pequeña familia. Un ancho río lo recorría nutrido por los arroyos que bajaban de las sierras. Los bosques de pinos, robles y fresnos coloreaban con diferentes tonos de verde aquel espacio natural, salpicado de pequeños pueblos en los que la civilización no había dejado aún huellas palpables de sus contradicciones. El hotel donde se ubicaban los refugiados era una construcción moderna, cómoda, habitada temporalmente por ciudadanos de países e idiomas diferentes, con un vínculo común, el drama de sus vidas. Yaroslava se instaló con sus hijos en una habitación y pronto se puso al corriente de las normas que regían aquella variopinta comunidad. Encontró a otros refugiados de su país con los que pudo hablar en su lengua. Parecía que en su semblante renacía la ilusión, impulsada por la esperanza de una nueva y mejor vida. Pero por la tarde de aquel día, Julia la encontró triste, extrañamente compungida. Le preguntó por la causa de su pena y ella le explicó que en el hotel había un refugiado de su misma ciudad. La conocía y le había hablado autoritariamente, exigiéndole que si encontraba trabajo debía darle una parte del sueldo. Aquella confesión provocó la indignación de Julia. Conocía que el refugiado era un hombre adusto, poco sociable,
que acostumbraba a quejarse y a exigir prestaciones y regalos no establecidos en aquella institución. Cogió a Yaroslava de la mano y fueron al encuentro de aquel hombre que no hablaba más que su lengua materna. Una vez frente a él, Julia le habló enérgicamente mientras Yaroslava traducía. Le dijo que aquello que había pasado entre ambos era una falta grave, que podía ser expulsado de allí, llevado a otro sitio peor, modificadas sus circunstancias. Le hizo ver que ahora estaba en otro mundo donde se perseguía la extorsión, el abuso a las personas débiles o en inferioridad de condiciones, que debía de cambiar su mentalidad, procurar vivir de su propio trabajo, de su propio esfuerzo y capacidades, que sin duda tenía, como hacía la mayoría de la gente, que sólo así sería apreciado por los demás, respetado y querido por su familia, si algún día la tenía. Aquel largo discurso, así como la forma apasionada, pero sin odio, en que Julia lo decía, fue haciendo mella en aquel hombretón rudo, que al final pidió perdón a Yaroslava y la abrazó. Se excusó diciendo que había visto a otros compatriotas hacer lo mismo, y le prometió que no volvería a hacerlo. Ambas mujeres se sintieron aliviadas después de aquel encuentro. Dejaron a los niños en buena compañía y, aprovechando que ya no había actividades programadas, se fueron a dar un paseo por los alrededores. Julia siempre había amado la naturaleza. Desde la adolescencia había practicado el montañismo. Su carácter fuerte e incontaminado encontraba perfecto acomodo en los bosques escondidos, los solitarios senderos en los que solo se escucha el rumor de los arroyos y el canto de los pájaros, los peñascos de las cumbres donde la vista se dilata con una nueva perspectiva. Constituían una liberación frente a los continuos desplazamientos en coche, los problemas burocráticos cotidianos y las disputas absurdas entre los compañeros de trabajo. Su espíritu se desprendía de las tensiones, se transportaba a otro mundo totalmente distinto cuando se alejaba del pueblo y se perdía entre la espesura de la vegetación virgen. Julia quería mostrarle a su nueva amiga alguno de sus rincones preferidos en medio de la admirable naturaleza de aquel valle. Siguieron un sendero que discurría por un bosque oculto entre elevados picos tapizados de exuberante vegetación. Allí no había nada fabricado o hecho por la mano del hombre. Solo la vida con su multitud de formas, colores y sonidos latía en sintonía con la luz, el agua, el aire y la tierra. El sol se había escondido tras las altas cumbres, permitiendo que el crepúsculo siguiera iluminando aquel bello escenario, pero volviéndolo más apacible. Se detuvieron en un claro del bosque junto a un arroyo. Yaroslava cogió la mano de Julia y mirándola con lágrimas en los ojos, le dio las gracias por llevarla hasta allí, por su compañía, por cómo había hablado a su compatriota. Julia trató de restarle importancia. Instintivamente se fundieron en un abrazo. Entonces, un viento repentino hizo que los árboles emitieran el coral vibrante y dulce sonido de sus hojas. Pareció un aplauso espontáneo que la naturaleza brindaba a la amistad surgida entre las dos mujeres. ¿Qué os ha parecido? Pues por si os animáis, ahí va la frase del relato de la semana que viene. Cuando era pequeña, pasaba los veranos en casa de mis abuelos paternos.